Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este espacio de formación en la liturgia católica, su canal Misterio de Fe, que por la gracia de nuestro buen Dios llega a ustedes cada semana trayéndoles contenido siempre nuevo en esta materia para que continuemos nuestro proceso de crecimiento en el conocimiento de la fe que celebramos y la manera en cómo celebramos nuestra fe. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo el material que vamos produciendo para ustedes. De igual manera, la invitación está abierta a conocer nuestros otros dos canales de formación católica. En el ámbito de la espiritualidad, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la doctrina, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Pueden también seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos a través de Spotify y unirse a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. Asimismo, les hacemos la invitación a colaborar con nosotros económicamente de forma voluntaria, como ustedes lo vean a bien. Para poder hacer esto que les he comentado, tienen siempre los enlaces en la descripción de cada uno de nuestros videos para que si ustedes tengan acceso fácil a nuestros otros canales y a la vez puedan ayudarnos si lo ven conveniente. Vamos pues a dar inicio a la formación de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, porque eres bueno con nosotros. No te complaces en ver nuestros errores, imperfecciones y pecados, sino, Señor, que al contrario, nos das siempre fuerzas nuevas para levantarnos y hacernos caminar en tu santa voluntad. Ponemos en tus manos todo lo que aquí hemos de compartir para que, iluminados por tu Santo Espíritu, tengamos las luces suficientes y necesarias para comprender estas temáticas y ponerlas en práctica en nuestra vida cristiana. Que todo cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su único fin para buscar en todas nuestras obras tu mayor honra y gloria. Te lo pedimos por intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María, de San José su esposo, de todos los santos y de los ángeles, a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos pues a comenzar de lleno con la sesión de este día. En la formación pasada hablábamos de el ornamento particular que utilizaba el subdiácono, una de las órdenes menores que existieron hasta la reforma que hizo su santidad el Papa Pablo VI en Ministeria Quaedam. Y esta sesión que vimos nos permitió también introducir un poco el tema que hoy vamos a ver, que corresponde al uso del ornamento conocido bajo el nombre de dalmática, que viene siendo el ornamento propio del diácono. Entonces, ya desde la sesión pasada con la tunicela, fuimos dando algunas ideas, algunas pistas que nos permiten, pues ya tener nociones sobre el tema del cual vamos a hablar hoy. Como siempre les digo, vamos a comenzar tomando la información de la Enciclopedia Católica para que a partir del devenir histórico que hace la enciclopedia, podamos comprender bien cómo llegó a la dalmática a ser lo que hoy es. Este ornamento se utiliza en las misas solemnes, en las procesiones y también en las bendiciones, excepto
cuando estas procesiones y bendiciones tienen carácter penitencial, como en Adviento, por ejemplo, se omite, desde el primer domingo también de Septuagésima, que sería el tercer domingo antes de la Cuaresma, hasta la Pascua de Resurrección. En la bendición de las velas y en la procesión del día de Candelaria también se omite. Es así porque desde los primeros tiempos la dalmática se ha considerado una vestimenta festiva. Entonces, la consideración sobre este ornamento es que es un ornamento de alegría, de júbilo, de fiesta. Y por eso es que se da esta omisión de su uso en las celebraciones de carácter penitencial, que tienen esta connotación particular, pues se omite el uso de la dalmática. La dalmática es también utilizada por los obispos bajo la casulla en las misas pontifical solemnes, la misa que celebran ellos como obispos, pero no en las misas que realicen privados, de forma privada. No se permite a los sacerdotes llevar la dalmática debajo de la casulla. Antes se podía, solo si para este efecto se les haya concedido un privilegio papal especial. Decíamos que antes solo se podía utilizar por parte de un sacerdote debajo de la casulla si el Papa le concedía un privilegio especial y entonces solo podían usarla la dalmática bajo la casulla para los días y en las ocasiones en que el permiso haya autorizado al sacerdote. Pero fue una cosa muy rarísima, ¿verdad? Pero lo mencionamos por si acaso en algún momento encontramos una imagen de alguna pintura antigua y vemos algún sacerdote utilizando bajo la casulla la dalmática, se debía a esta razón. Un permiso especial. En Roma y a lo largo de Italia, la dalmática es una túnica con mangas anchas. Alcanza las rodillas, está cerrada adelante y está abierta por los costados hasta el hombro. Esta es la forma que tiene la dalmática como tal, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo que hubo algunas variantes, algunos detallitos, cambios que en la época se fueron dando, pero pues esencialmente esta es la forma que tiene. Una túnica con mangas anchas, ¿verdad? Que llega hasta las rodillas, que está cerrada por enfrente y por detrás, pero aperturada, abierta en los lados, en los costados. La ornamentación distintiva de las vestiduras consiste en dos rayas verticales que corren desde el hombro hasta el dobladillo. Dos rayas verticales, ¿verdad? Dos rayas verticales desde el frente en el hombro y igual atrás hasta llegar al dobladillo de las rodillas. Según el uso romano, estas rayas son estrechas y unidas abajo por dos rayas cruzadas estrechas. Fuera de Roma, las rayas verticales son bastante anchas y la pieza cruzada está en la parte superior del vestido. No hay ninguna regulación acerca del tejido de la dalmática. Generalmente se hace de seda en correspondencia al de la casulla del sacerdote, con la que debe estar de acuerdo en su color, ya que las ordenanzas referentes a los colores litúrgicos incluyen también a la dalmática. Como estamos viendo aquí, ya se nos están mencionando que hay alguna variante en cuanto a la forma y al material de la ornamentación propia de la dalmática, pero son detalles menores. Al final, la forma es casi siempre la misma y el decorado es prácticamente invariable. Estas dos rayas son muy características en las dalmáticas. Puesto que la dalmática es la vestidura exterior distintiva del diácono, cuando es ordenado por el obispo, el diácono se viste con la dalmática y al mismo tiempo el obispo le va a decir: el Señor te cubra con la vestidura de la salvación y con la vestidura de la oración y te cubra con la dalmática de la rectitud para siempre. Esta es la oración con que el obispo entrega la dalmática al diácono y este es revestido en su ordenación. Miren qué hermoso, ¿verdad? La vestidura de la salvación y de la oración. El diácono ora por el pueblo santo de Dios. Es la vestidura de la rectitud que debe procurar en su vida el que ordenado diácono del Señor.
Esto como introducción a grosso modo sobre la dalmática, pero miremos para tener más claridad un poco de historia sobre cómo esta pieza de tela, cómo este ornamento surge en la iglesia, en el uso eclesiástico. Según el Liber Pontificalis, del que ya hemos hablado tantas veces, este libro de las celebraciones hechas por el obispo, la dalmática fue introducida por el Papa Silvestre I. El Papa Silvestre reinó en la iglesia del año 314 al 335. Entonces estamos hablando que muy temprano, en los 3 primeros siglos de la iglesia, a partir del tercer siglo, ya surge este ornamento. Nos situamos específicamente en el siglo IV de la historia de la cristiandad, de la era cristiana, y ya tenemos este ornamento en existencia. Entonces, la dalmática, ¿cuánto tiene de existir? Estamos hablando de 1700 años al menos. 1700 años que este ornamento ya es usado en la iglesia. Es cierto que ya en la primera mitad del siglo IV su uso era general en Roma. Así que ya tenemos vestigios propios del uso de esta, pero posiblemente surgió un poco antes del siglo IV. Imagínense si el Papa Silvestre la introdujo y el Papa reinó en el 314, ya este era un ornamento que se estaba utilizando, pero él la introdujo de forma oficial para el uso común en Roma. Entonces significa que este ornamento ya existía, ya se conocía su uso. Entonces el Papa lo que hace es extenderlo, pero ya es un ornamento antiquísimo en la iglesia. Entonces, como hoy, los diáconos la llevaban como una vestidura exterior y el Papa la ponía debajo de la casulla. Entonces ya el Papa se la colocaba debajo en simbolismo de que él tenía todos los grados del orden, mientras que el diácono, pues su ornamento propio va a ser la dalmática. Según la antigua costumbre romana, fuera de Roma, los obispos, salvo el Papa y los diáconos, no llevaban dicha vestidura sin el permiso expreso o tácito del Papa. Por ejemplo, tal permiso lo dio el Papa Símaco allá en el siglo V, a los diáconos de San Cesáreo de Arles. Los obispos de Milán llevaron la dalmática probablemente ya en el siglo V. Entonces van viendo como que este uso propio de la dalmática se fue extendiendo poco a poco ya fuera de Roma con sus particularidades. En Roma, pues el Papa y los diáconos la llevaban, pero ya fuera de Roma, pues se requería un permiso del Papa para poder portar este ornamento. Inclusive los diáconos, aunque fuera su ornamento propio en Roma, pues para portarlo fuera de Roma, pues tenían que pedir un permiso al Papa. Lo demuestra esto un mosaico de los santos Ambrosio y Materno en la capilla de San Sátiro, cerca de la iglesia de San Ambrosio. Los mosaicos también de la iglesia de San Vital en Rávena muestra que fueron llevados por lo menos también por los arzobispos de Rávena y sus diáconos ya en el siglo VI. Es decir, que el uso de este ornamento se fue extendiendo paulatinamente fuera de Roma, y en cuanto al modo de usarlo también poco a poco. Fue gradual la evolución de este uso y del permiso que se fue obteniendo para que más obispos, más diáconos fuera de la urbe romana pudieran utilizar este ornamento litúrgico. Aproximadamente el siglo IX, en el siglo IX la dalmática fue adoptada casi universalmente por obispos y diáconos en la Europa occidental, incluso en España y la Galia, donde en lugar de la dalmática los diáconos habían llevado una túnica que solían llamar también bajo el nombre de alba. De esto ya hablamos, ¿verdad? De que se parecían los nombres, las formas, etcétera. Pero aquí vamos viendo que para el siglo IX ya existe un ornamento propio de los diáconos y que los obispos portaban bajo la casulla y que es la dalmática. Pero ya a partir del siglo IX está universalmente extendido. Entonces empieza a ser por el Papa introducido en la liturgia de toda Roma en el siglo IV con el Papa San Silvestre I, y ya vemos luego que este uso extendido de la dalmática se da en toda la iglesia a partir del siglo IX, en toda la iglesia occidental, a partir del siglo IX. Entonces, vamos viendo 5 siglos de evolución en el uso, en los permisos, etcétera, hasta que se extiende universalmente el uso de la dalmática.
Aproximadamente en el siglo X, a los cardenales romanos se les concedió el privilegio de llevar la dalmática, y también en el mismo periodo los sacerdotes fuera de Roma recibieron igual signo de distinción, sobre todo si eran abades. Entonces vamos viendo por qué se habla aquí que los cardenales en el siglo X ya tuvieron permiso, si se supone que los cardenales son obispos. Es que recuerden que antes no era así. El cardenalato se podía conceder como un privilegio de parte del Papa, no solo a obispos, sino también a sacerdotes, a diáconos e incluso a seglares, a laicos, que el Papa les concedía este privilegio por alguna razón particular, especialmente en relación con su gran devoción a nuestro Señor, su práctica de fe y su defensa de la Iglesia Católica. Entonces, algunos príncipes también eran privilegiados por el Papa con el título de cardenales. Por eso es que aquí se habla de que, aunque estas personas no fuesen obispos como tal, pues gozaban por el hecho de ser cardenal del uso también de la dalmática, porque aunque ellos no pudieran celebrar misa porque eran simples laicos, pero sí cuando habían estas ceremonias litúrgicas, pues ocupaban un lugar de honor y se revestían con ornamentos propios, etcétera, aunque ellos no ejercieran una función litúrgica como tal. Entonces hago esa aclaración por si alguno se hizo la pregunta, ¿verdad? Y aquí hemos notado que particularmente a los abades que gobiernan todo un territorio, una abadía con su territorio y que ejercen funciones equiparables a la de los obispos, pues también se les concedió el uso de la dalmática, aunque solo fueran sacerdotes. Y de hecho se les concedió muchos privilegios también, el llevar un pectoral, el llevar un báculo, en usar mitra, aunque no fueran obispos. Entonces se les fueron dando estos privilegios gradualmente por las funciones que realizan. Incluso hoy en día hay abades mitrados. Incluso en la historia de la iglesia hay abadesas mitradas, abadesas que gobiernan toda una abadía, el conjunto de monjas y los lugares ahí aledaños a los que atienden espiritualmente, pues las abadesas también se les concede el uso del pectoral, de báculo y mitra, ¿ya? Esto no quiere decir que sean obispas, ¿verdad? Simple y sencillamente son insignias que les distinguen por las funciones que realizan dentro de la iglesia. Esto para aclararlo, ¿verdad? Así, el Papa Juan XIII, por ejemplo, le concedió el derecho de llevar la dalmática en el año 970, y en el siglo X, al abad de San Vicente en Metz. Entonces, el abad fue privilegiado con este derecho, ¿verdad? Benedicto VII, en el año 975, también concedió este privilegio al cardenal de la Catedral de Thiers, pero limitándolo a las ocasiones en que ayudaban al arzobispo en misa. Entonces se están fijando que aquí el cardenal tal vez no era un obispo, y por eso es que el Papa le tuvo que conceder este privilegio especial de poder portar la dalmática, pero condicionado a los momentos en que ayudaran en la misa al arzobispo cuando se celebrara la misa pontifical o cuando fuera misa solemne en la catedral como representante del Papa, ¿verdad? Como representante del Papa. Según el uso romano, la dalmática fue llevada solo por los prelados en la misa pontifical, la misa que celebran los obispos, y nunca bajo la capa pluvial. Nunca se hizo esta mezcla, la capa pluvial con la dalmática, nunca. Entonces sería siempre el alba, el cíngulo, la estola y encima la capa pluvial, como más tarde en la Edad Media en Alemania se hizo a menudo. La costumbre de no usar la dalmática en los días penitenciales, esta costumbre que hemos mencionado, tuvo su origen en Roma. De ahí gradualmente se extendió por el resto de la Europa occidental. En el siglo XII, este uso era universal. Entonces en Roma se empezó a usar la dalmática. El Papa pues dice, esta es una vestidura que es festiva, es solemne, para las misas más solemnes, más importantes, pues en los momentos de penitencia, en los momentos de carácter, de esta connotación penitencial, pues vamos a mostrar mesura, no se va a usar esta dalmática, y entonces desde Roma empieza a extenderse luego este uso de evitar, mejor dicho, la dalmática en los momentos en que tuvieran lugar celebraciones penitenciales. Ya para el siglo XII, hablamos del año 1000,
1100 y tantito, siglo XII, pues ya este uso era universal en toda la iglesia. Este modo se aplicó de evitar el uso de dalmática en los días penitenciales. En esos días los diáconos o no llevaban ninguna vestidura encima del alba o se ponían en lugar de la dalmática la llamada planeta plicata, una casulla que se plegaba, que se doblaba. Era una casulla negra plegada de una manera particular. De hecho, hay todavía celebraciones en el rito tridentino donde vemos a los diáconos usando este tipo de ornamento, una casulla plegada, ¿verdad? Planeta plicata para este tipo de celebraciones. Hay una excepción en tiempo penitencial durante el jueves de pasión, como era costumbre en los primeros tiempos, debido a la consagración de los santos óleos, en donde para ellos se usaban las vestiduras festivas. El jueves santo, cuando se consagraban los óleos, especialmente el santo crisma, y se bendecían los otros dos, pues era una misa solemne, festiva, muy pomposa. Entonces, ese día, aunque estuviera dentro de la Semana Santa, que tiene carácter penitencial, pues sí se permitía usar la dalmática y las dalmáticas más festivas, ¿verdad? Más solemnes. En los primeros tiempos, la dalmática raramente fue usada por los diáconos en las misas de los difuntos, pero en la última parte de la Edad Media se llevó universalmente durante las misas de requiem solemne. Entonces ahí también los diáconos en un momento, al inicio, cuando se celebraban las exequias de los difuntos, pues no la usaban, con este carácter penitencial de oración y mortificación por el alma del difunto. Pero poco a poco, pues sí, la fueron usando ya en el color propio de este tipo de misa, que sería el color negro. Entonces se le cambió de un color tal vez blanco, que es más festivo, tal vez más solemne en algunos momentos, pues a un color más propio de la penitencia, del dolor de luto, como es el negro. En los primeros tiempos era costumbre en Roma conferir la dalmática a un diácono en su ordenación. El uso se reconoce en el 8º ordo y en el 9º ordo de Babilón. En el resto de Europa occidental la costumbre enraizó muy despacio, poco a poco. Entonces a los diáconos cuando eran ordenados no les daban necesariamente la dalmática, simple y sencillamente la estola que utilizarían cruzada, pero poco a poco se fue implementando también en el rito de ordenación el concederles, el darles la dalmática como una vestimenta propia y distintiva. La primera liturgia medieval que la menciona es la de Sicar de Cremona. Sicar de Cremona hacia el año 1200, de cuyo relato resulta evidente que la ceremonia no estaba extendida por todas partes. Una oración especial al ponerse la dalmática no fue costumbre sino hasta más tarde, que ya estamos situados en el siglo XIII, inicio del siglo XIII, pues ya como el siglo XIV más o menos fue empezando a aparecer una oración propia para poder colocarse la dalmática, para revestirse con ella. Recuerden que todo esto fue paulatino. Nosotros ya vivimos en una iglesia que ha vivido todo este proceso de transformación. Hoy lo que tenemos no siempre ha sido así, pero tenemos que conocer esta historia, estas raíces para entender por qué las cosas hoy son como son y que todo esto ha tenido un proceso gradual de transformación y de llegar a ser lo que hoy son. Esto para irnos quitando esta mentalidad de que pensar que ay, es que en la tradición las cosas siempre fueron iguales y esto es inmutable y esto no se cambia. No, aquí estamos viendo que hay un proceso de cambio, un devenir, una adaptación y que estas adaptaciones tuvieron su razón de ser. Entonces debemos tener esta conciencia clara y formada para poder entender algunas cosas que hoy se están sucediendo en la iglesia, se están dando lugar en la iglesia, sobre todo en discusiones entre liberales, modernistas, tradicionalistas, conservadores, sobre las cuestiones litúrgicas. Aquí hay que tener equilibrio, prudencia, usar la cabeza y tener esta visión histórica detrás. Miremos unos detalles sobre la forma y los tejidos de la dalmática, sobre todo en los comienzos. La forma original de la vestidura se demuestra por los restos del periodo precarolingio, sobre todo por los mosaicos en San Sátiro en Milán del siglo V, en San Vitale en Rávena del siglo VI y en San Venancio y Santinés en Roma del siglo VII. Entonces estos periodos, que son periodos precarolingios, no dan evidencia
en los mosaicos que eran hechos en las paredes de los templos, nos dan evidencia de cómo era la forma de la dalmática en el principio. También puede verse en varios frescos, estas serían pinturas, como el cuadro de los cuatro santos obispos en la iglesia de San Calixto en Roma. Según estas representaciones, era una túnica larga, ancha con mangas muy grandes y llegaba hasta los pies. Es decir, que la dalmática tenía una forma distinta a la que hoy le conocemos. Si era bastante ancha, amplia, llegaba hasta los pies, parecía tal vez un poco más la cogulla monástica. Este es otro tipo de ornamento, la cogulla monástica, que podemos ver, por ejemplo, en los agustinos. Tal vez tenía una forma bastante similar a esa cogulla. Después aquí se nos van a dar una información que yo voy a omitir, ¿verdad? Porque se nos va a explicar un poco que en el siglo tal o en el año tal tenía tantos centímetros de largo, en el otro tenía tantos, otros de menos, en el otro tantos de más. Lo omito, de todos modos yo les voy a dejar en la descripción el link, el enlace donde está la información en la Enciclopedia Católica y ustedes pueden leerlo si gustan ese trocito de información donde hable de que cuántos centímetros de más, cuántos centímetros de menos podía haber tenido la tela de la dalmática en algún momento puntual de la historia de la iglesia. Saltándonos esa parte, continuamos y dice aquí el artículo que para facilitar ponerse la dalmática en la era precarolingia, se hicieron aberturas a los lados de la vestidura y en los siglos XII y XIII se sustituyeron las aberturas por cortes laterales regulares. Es decir, que ya de tener solo unos hoyitos por donde meter las mangas, pues realmente para que el diácono pudiera hacer mejor sus funciones litúrgicas y tener más amplitud de movimiento, pues se decidió abrirla, partirla de los lados literalmente a la dalmática, hacerle estas aberturas laterales. Ya en el siglo XII-XIII vemos este tipo de corte realizado en el ornamento. Al final de la Edad Media, sobre todo en el siglo XV, los lados eran ya generalmente abiertos hasta las mangas. En el siglo XV esta forma ya estaba presente y generalizada en todos lados. Entonces a partir del siglo XV ya vemos que la dalmática va a ir teniendo la forma final que hoy conocemos. De vez en cuando, en el siglo XV, las mangas aparecen abiertas para más comodidad, pero esta costumbre no estuvo generalizada hasta los siglos XVI y XVII y no se utilizó en Italia, donde, de acuerdo con el uso romano, las mangas eran siempre cerradas. Y de hecho vamos a ver esto también, que van a haber dalmáticas donde la manga esté cerrada, la manga por lo general llegará como hasta por acá, a la mitad del brazo, y estará cerrada en algunos casos, y en otros ya la manga es abierta. Prácticamente la dalmática es como una pieza de tela de dos piezas, ¿no? A ver, para explicar mejor, como un corte de tela de una sola pieza, pero que cae a ambos lados del cuerpo, al frente y atrás, como que fuera una especie de casulla, pero con mangas, para que vayamos viendo la forma. Originalmente la dalmática se hizo de lino o de lana, pero cuando la seda se hizo más común y menos cara, la dalmática se comenzó a hacer de seda. Desde el siglo XII, por los inventarios, la vestidura, parece que casi siempre se hacía de seda, aunque también aparecen dalmáticas hechas de tejido fino de lana hasta tiempos actuales incluso. Entonces, los inventarios de algunas grandes catedrales, etcétera, de basílicas y abadías, nos permiten ver pues el tipo de tela con la que se realizaba este ornamento. Hasta el siglo X, la dalmática era siempre blanca. Hasta el siglo X, la dalmática fue siempre blanca. Desde entonces se encuentra más a menudo dalmáticas de color, sobre todo fuera de Italia, en países donde las tradiciones antiguas no estaban tan firmemente arraigadas, la tradición de usar siempre el blanco, entonces ya fueron metiéndole cada región como un poquito de color, de ornamentación a este tipo de prenda litúrgica. La dalmática de color fue la norma general cuando aproximadamente en el año 1200 se determinaron qué colores eran los litúrgicos y en consecuencia su uso se reguló definitivamente. Entonces aquí estamos viendo un detalle muy particular.
el origen de los colores litúrgicos fijados como tal ya a partir del año 1200. A partir del siglo XIII ya se está estandarizando el uso de los colores litúrgicos. Por eso es que vamos a ver en pinturas más antiguas a esta época que de repente va a estar el obispo vestido con una casulla roja y va a haber diáconos al lado, tal vez vestidos de verde y sacerdotes con otro tono, y había un poco más de mezcla en los colores de los ornamentos, porque no estaba todavía esta ordenanza universal del uso de colores propiamente dichos como litúrgicos, Entonces, a partir de este siglo XIII, comienza la estandarización de los colores en la liturgia y entonces ya estas dalmáticas que existían de múltiples colores empiezan también a ser reguladas en cuanto a su color para estar en orden a lo que la liturgia pide. En cuanto se establecieron los colores para la casulla, parecía que era apropiado emplear el mismo color para la vestidura exterior del diácono, para que hubiese una armonía en la ceremonia litúrgica. A veces, por ejemplo, esto no se ve en las iglesias orientales, donde tal vez en algún rito el color propio de la celebración mariana, un ejemplo, pongámosle sea el azul, y de repente en otro rito va a ser el dorado y en otro rito va a ser el rojo. Estoy diciendo así un ejemplo muy a grosso modo, sin decir alguna exactitud, sino algo para ejemplificar. Y entonces cuando confluyen estos hermanos obispos, sacerdotes que van a celebrar de distintos ritos en una misma celebración, ¿qué acontece? Que se ve un abanico de colores presente en la celebración que están haciendo. Llegó un sacerdote de rojo, el otro llegó de blanco y el otro de azul, y pues al final uno que está desde afuera viendo la celebración no sabe qué está celebrando. En nuestra iglesia, romana, pues sí hay un orden. Hay un orden. Y entonces este orden nos permite a nosotros saber qué celebración se está realizando. Y pues pongámosle, si estamos en el tiempo ordinario, ya sabemos que va a ser el color verde, y siempre que miremos verde, todo el mundo decía, estamos en el tiempo ordinario. Vemos un color rojo, decimos, aquí se está celebrando algo del Espíritu Santo o de la pasión del Señor o algún mártir, pero ya tenemos una idea clara. Esta estandarización de los colores pues ayudó muchísimo, y le da armonía a toda la ceremonia litúrgica que se está desarrollando. La ornamentación de la dalmática consistió al principio en 2 rayas estrechas que se llamaron clavi. A estas rayas se le llamaron clavi. Eran rayas estrechas en línea recta hacia abajo, por delante y por detrás. El término clavi es el plural de clavus en latín, que significa clavo. Y las líneas en las túnicas se denominaban de esta manera debido a la rectitud de las mismas, eran tan rectas como un clavo. Entonces estas franjas verticales que pendían desde el hombro hasta el fin de la dalmática empezaron a adquirir este nombre para llamarles popularmente clavi, ¿verdad? Clavi. Y de una banda estrecha en el dobladillo de las mangas. También aquí tenía una manga, una banda estrecha en el dobladillo de la manga, y así es como estaban decoradas las dalmáticas en un principio. Al principio estas rayas eran más de color púrpura que rojo oscuro, era como el tono que tenían. Recuerden, era blanca la dalmática y púrpura las clavi. La franja de la dalmática puede verse en representaciones tan antiguas como en el siglo VII. A veces se pusieron en las mangas y otras a lo largo de las aberturas laterales. También se decoró por los lados las dalmáticas con estas clavi, estas franjas. Aproximadamente en el siglo IX surgió la curiosa costumbre de colocar mechones de hilos rojos en las clavis y en las bandas de las mangas. Esta costumbre se mantuvo hasta el siglo XIII, pero era más común en los países del norte que en Italia, ¿verdad? Tenía esta decoración extra, ¿verdad? De los mechones de hilos rojos a lo largo de toda la franja estrecha. En el periodo medieval tardío había gran diversidad en la ornamentación de la dalmática, y muy a menudo no tenía ninguna ornamentación, era simplemente la tela como tal. En Italia era costumbre poner una banda costosa y a menudo ricamente bordada, imagínense.
sobre el dobladillo en la parte de atrás, en la parte de atrás y en el pecho de la vestidura y también en las mangas. A veces se agregaron bandas verticales estrechas a este adorno. En Francia y Alemania la preferencia era adornar los dos lados de la vestidura con anchas y elegantes bandas bordadas que estaban unidas en el pecho y en la espalda por bandas cruzadas. De vez en cuando la dalmática estaba completamente cubierta con imágenes bordadas, pues por todos lados, que flores, que espigas o que uvas o que otro tipo de imágenes, y se bordaba toda la casulla y era una dalmática, y era utilizada sobre todo en las fiestas más solemnes. Un fino ejemplo de tal decoración se conserva en el Tesoro Imperial de Viena. Esta dalmática está completamente cubierta con una costosa decoración que consiste en figuras humanas muy artísticamente realizadas con un bordado de Borgoña del siglo XV, y era una de las prendas más ricas de la misa de la Orden del Toisón de Oro. Imagínense qué increíble, qué hermosura. Y todo se hacía para gloria de Dios. Recuerden que siempre en la liturgia se ha tenido esta perspectiva. Cuanto se hace, cuanto se enriquece, cuanto se embellece, es para dignificar una obra que es divina, pero que es puesta en manos humanas. Es Opus Dei, obra de Dios, pero realizada por ministros humanos, como es el santo sacrificio de la misa. Por eso nunca se escatimó un peso siquiera en poder invertir en la celebración de nuestra fe, porque se tenía siempre esto presente en el corazón. Es para honra y gloria de Dios. No es para que se luzca el fulano de tal, el perencejo, el sustanejo, no. Se muere un obispo y otro y va a usar el ornamento porque el obispo representa a Cristo. No es el obispo don fulano de tal, el importante es Cristo. Cristo, y el obispo en misa hace las veces de Cristo. Entonces, quien está revestido en la misa es Cristo. No el obispo don fulano, no el padrecito sutano, no el diácono perencejo, es Cristo quien aparece en la misa ejerciendo su ministerio sacerdotal como sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Esto tengámoslo presente. Hablemos un poco más sobre el origen y simbolismo de esta prenda. Aquí nos va presentando el artículo de la Enciclopedia Católica, algunos puntitos más que hay que considerar. Todo esto enriquece nuestro conocimiento, hermanos. Todo esto nos enriquece. Por eso creo que es importante estudiarlo, verlo, meditarlo, leerlo, saborearlo. Aprendamos un poco. Aquí tenemos la oportunidad de hacerlo, pues hagámoslo. La dalmática proviene de un vestido del mismo nombre y por su nombre es originario de Dalmacia. Por eso dalmática de Dalmacia. Y en el curso del siglo II probablemente su uso se generalizó en Roma. Ahorita estamos dando el origen. Había una prenda que se utilizaba en Roma en el siglo II que venía de Dalmacia y se llamaba dalmática. Era una prenda de uso común, de uso civil, que luego poco a poco se fue transformando y fue adquiriendo un carácter sagrado, un carácter de vestimenta para la liturgia. Esto tengámoslo siempre presente. Pero era solo la vestimenta tal cual, la vestimenta sola, y no los adornos de la banda. Pues todas estas provienen, estos adornos, de Roma, porque los clavis era un adorno clásico romano de las túnicas. Entonces ahí vienen estas franjas de color, era algo como muy clásico de la gente que vivía en Roma, especialmente de los que gozaban de cierto prestigio o tenían cierto nivel de vida, la aristocracia, etcétera. Entonces utilizaban estas prendas con estas franjas que decoraban la prenda como tal. La dalmática del pueblo es mencionada a menudo por escritores y se ve con frecuencia en los restos pictóricos de la época imperial tardía. Por ejemplo, en el llamado díptico consular, ahí se puede ver un ejemplo de este tipo de túnicas. Era una de las vestimentas de las clases más altas y por consiguiente no es sorprendente que se utilizara para uso eclesiástico y después se convirtiera en vestidura litúrgica. Por este fenómeno del cual ya hablamos en la introducción general de los ornamentos, ¿no? Que se fueron reservando las prendas de uso común para la liturgia, pero aquellas que eran más dignas, que eran más bellas, que eran más ricas, se fueron reservando para el santo sacrificio de la misa, y posteriormente esto dio origen a las prendas como tal, que eran usadas estricta y únicamente para la liturgia.
los ornamentos litúrgicos. Las interpretaciones simbólicas primeras de la dalmática aparecen al principio del siglo IX. Ya se le va dando, a ver, esta prenda, ¿qué simboliza? ¿Qué significado le podemos dar en la liturgia? Pues empiezan los autores, ¿verdad? Los teólogos, los liturgistas, a dar sus opiniones, a meter su cuchara, como decimos, para enriquecer el significado simbólico en la mentalidad del pueblo del uso de estas prendas cuando miraban las celebraciones hechas por el obispo y los diáconos en la misa. En los escritores, por ejemplo, escritores Rábano, que ya hemos hablado de Rábano Mauro, y Amalario de Metz. Especialmente en estos dos se ve el simbolismo de la dalmática desde esa época. A causa de la forma en cruz y de las rayas ornamentales rojas, Rábano Mauro lo considera como símbolo de los sufrimientos de Cristo y comenta que la vestidura recordaba al ayudante en el altar que se ofrecieran como sacrificio aceptable a Dios, como lo que dice San Pablo, que debemos ser hostia viva. Esta hostia viva, hostia es una víctima de sacrificio cruento, entonces ser hostia viva, ser sacrificio con el sacrificio que es Cristo. Y como ellos ayudan al ministro, al sacerdote, al que ofrece el sacrificio, pues les debía recordar esto a los diáconos, ofrecerse ellos mismos como sacrificio agradable a Dios, llevar una vida coherente con lo que estaban realizando en el altar. Amalario, por su parte, vio en el color blanco un símbolo de la pureza del alma y en las rayas rojas o púrpuras el emblema de amor al prójimo, el emblema del amor al prójimo, el rojo sangre, el rojo del corazón, el rojo del amor, pues ellas significaban pues el amor al prójimo. Especialmente recuerden que la función diaconal nace en la iglesia como atención especialmente a los huérfanos y a la viuda, a los más pobres. El diácono se dedica a hacer la función de la caridad en la iglesia. Lo que más tarde se dijo del simbolismo de la dalmática es casi una repetición de las palabras tanto de Rábano Mauro como de Amalario de Metz. Para que lo tengamos presente, casi no ha habido mucho cambio en la interpretación simbólica de las prendas desde estos autores, allá por el siglo IX. Los diáconos de los ritos orientales no llevan dalmática. Sin embargo, en lugar de la casulla, por ejemplo, lo bastante similar a la dalmática. Si ustedes buscan, por ejemplo, ahorita fotos en la actualidad, fotos de los obispos celebrando misa, van a ver esta prenda llamada sacos que parece una dalmática, pero que para ellos pues no es una dalmática como tal. Los sacos empezaron a usarse en el siglo XI en las liturgias orientales. Es decir, a partir del segundo milenio de la era cristiana. Datos que es importante conocer, que es curioso conocer y que es bueno saber para que vayamos viendo cómo las cosas se van dando en nuestra iglesia. Después viene aquí un pequeño apartado sobre la dalmática en Inglaterra que yo voy a omitir, porque son pequeños detallitos que creo que pues podemos pasar por alto. Pero el que quiera, en el enlace que le voy a dejar, puede darle clic y leerse esos datos que hemos omitido. Procedamos ahora a dar lectura a lo que nos dice el artículo de Liturgia Papal, esta página de formación litúrgica que yo siempre les recomiendo consultar. Veamos qué nos dice sobre la dalmática. Aquí se nos escribe que la dalmática es el ornamento exterior propio del diácono, que es una túnica con mangas anchas que llega hasta las rodillas, está cerrada por delante y está abierta por los costados hasta el hombro. Esta es la forma propia de la dalmática en la actualidad. Los obispos también la usan durante las misas, revistiéndola por debajo de la casulla. Con ello se recuerda que el obispo posee los 3 grados del orden. También le deben recordar al obispo que sigue siendo diácono y por tanto servidor del pueblo cristiano, servidor de la comunidad. Solamente la usan en las misas pontificales o estacionales, en las misas más solemnes o la misa estacional celebrada por ellos, pues el obispo utiliza la dalmática debajo de la casulla. Todavía en la actualidad, en el rito actual, ¿verdad? Esto para que lo sepamos. Solo en las misas privadas el obispo pues omite usar la casulla, la dalmática bajo la casulla.
Generalmente se confeccionan dalmáticas más ligeras para los obispos respecto a la de los diáconos, que son un poco más adornadas, porque pues en los diáconos es su ornamento propio, ornamento exterior. En el obispo es simplemente un ornamento que va debajo de la casulla y que tiene esta función de recordarle su ministerio diaconal. Y también esto es con el objeto de que no sean tan calurosos y pesados sus ornamentos, porque imagínense el obispo, anda su ropa civil debajo, encima anda la sotana, encima de la sotana viene el alba, encima del alba luego viene la tunicela, por ejemplo, y después venía la dalmática y encima la casulla. ¿Se imagina cuánta prenda anda encima el obispo? 6 prendas. En la actualidad, pues su ropa civil, algunos visten todavía la sotana y después el alba, otros simplemente el alba y ya la casulla. Pues también pueden usar pues alba, la dalmática y la casulla, ya 3 piezas sobre su ropa civil o sobre la sotana. Pero entonces para que no les dé tanto calor a los señores obispos, pues se les hace una dalmática más ligera de tela para que no se acaloren tanto. Mientras el obispo o el diácono revisten la dalmática, cuando se la van a colocar, dicen la siguiente oración. Indueme Domine, indumento salutatis, et vestimento letizie, et dalmática justitiae circundame semper. Que significa, vísteme, Señor, con la prenda de la salvación y el vestido de la alegría, y rodéame siempre con la dalmática de la justicia. Entonces son frases bastante similares a lo que decía antiguamente el obispo cuando entregaba la dalmática al diácono el día de su ordenación. Pero ahí quedan siempre estos elementos de la salvación, de la alegría, de la justicia, que hace alusión a virtudes que debe practicar también el que es ordenado diácono. Finalmente, aquí viene un artículo que me parece curioso, es continuación del artículo que compartimos la vez pasada sobre la tunicela, que aparece en la página Asociación Litúrgica Magnificat.blogspot.com. Igual yo siempre les dejo el enlace en la descripción. Aquí se nos va a decir un dato más. En España era común el uso de dalmáticas por parte de ministros legos. Los legos son aquellos que eran religiosos pero que no eran sacerdotes y que sin embargo estaban unidos por votos a la comunidad. Entonces los legos, como San Martín de Porres, que fue un lego, ¿no? Entonces era común en España el uso de las dalmáticas por ministros legos o clérigos no ordenados. En efecto, aunque no existía aprobación expresa de esta costumbre, hay grabados efectuados por viajeros del siglo XIX que muestran a los seroferarios, los que portan los cirios, y al turiferario con dalmática. Entonces ya vemos quiénes, pues los legos y las órdenes menores, pues tenían el uso de la dalmática cuando ejercían funciones de seroferario, incluso el cruciferario también. Pero recuerden que el cruciferario por lo general lo llevaba el subdiácono, que ya tenía la tunicela como ornamento propio, y la cruz alta en ese caso, y los que portan el incensario, el turiferario, ese también aparecía en estas pinturas de España, pues también revestido con la dalmática para darle solemnidad, belleza, hermosura a las procesiones o a las misas que se estaban celebrando. Incluso hay testimonios escritos de que en el seminario de Sevilla existían antiguamente dalmáticas de todos los colores para aquellas ocasiones en que los seminaristas asistían solemnemente en la catedral. Entonces, cuando un seminarista iba a participar de la misa en la catedral, en la iglesia principal, a ayudar al obispo, como ayudante del obispo como tal, esto en el rito tridentino antes del Concilio Vaticano II, pues los seminaristas, aunque no fuera propio de ellos utilizar la dalmática, se les permitía el uso de este ornamento para darle realce, belleza a la celebración. Y esto lo digo porque a veces, no sé, hay sacerdotes que todo les escandaliza y dicen, no, ¿cómo es posible que un seminarista andaba ahí con dalmática? Antes, ¿verdad? Eso era propio de los diáconos. No, aquí la historia nos está diciendo lo contrario. Porque se apuntaba no a la persona como tal, porque hoy desgraciadamente en la iglesia
hay mucha centralidad en la persona, hay mucho antropocentrismo. Entonces siempre está buscando un sacerdote sobresalir sobre otro, alguien sobre otro, quién es el mejor predicador, quién celebra mejor la misa, quién usa mejores ornamentos, pero centrado en la persona. Antes no, yo creo que la formación esto atinaba mucho, que todo estaba en vista a la gloria de Dios, a la dignidad del culto litúrgico, a la belleza de la celebración, al sentido de lo sagrado, de la trascendencia. Y esto hoy se ha perdido. Entonces nos estamos fijando más en la persona como tal que en aquello que la persona representa o la función que realiza en la liturgia. Pero antes, pues aquí les dejo este testimonio, pues hay este dato de que los seminaristas de Sevilla pues usaban la dalmática incluso cuando asistían en la misa al obispo, cuando celebraba en la catedral. Cabe hacer notar que el motu propio Ministeria Quaedam de 1972, ¿verdad? De 1972, que fue dado a luz por el Papa Pablo VI, suprimió las órdenes menores, categoría a la que pertenecían el llamado hostiario, lector, el exorcista, el acólito e incluso el subdiácono, y transformó estas órdenes menores en dos ministerios laicales, el lectorado y el acolitado. Entonces, que antes, ¿verdad? Que antes recibían estrictamente aquellos que estaban en miras al sacerdocio ministerial. Entonces, como las órdenes menores realmente no eran parte del orden como tal, del sacramento del orden como tal, en sus 3 grados principales, entonces el Papa vio a bien que mejor estas 5 órdenes menores se transformaran en 2 nada más y se llamaran ministerios laicales, que eran acciones realizadas, funciones realizadas por laicos. El ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. Son ministerios instituidos, es decir, se recibe una institución por parte de la iglesia para ejercer esta función. Yo, por ejemplo, en preparación a mi ordenación diaconal, cuando Dios así lo tenga bien, pues he recibido del obispo, del señor obispo, pues esta institución. Mi obispo me instituyó lector y me instituyó acólito. Ahora hemos visto que el Papa Francisco incluso ha abierto el acceso a los laicos en general a estos ministerios, especialmente a las mujeres, para que puedan recibir el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado y realizar estas funciones que son laicales dentro de las ceremonias litúrgicas. Entonces, por eso el Papa Francisco lo vio hacía bien y concedió en la iglesia pues el uso también a las mujeres el derecho, mejor dicho, a las mujeres de ser también instituidas en estos ministerios que como laicas pueden ejercer, según el criterio del romano pontífice. En la forma ordinaria, por lo tanto, la dalmática en la actualidad permanece como la vestidura propia del diácono, quien la viste sobre la alba y la estola. Entonces ya en la actualidad y sobre todo en las misas del Novus Ordo, solo el diácono puede vestir dalmática. En el rito tridentino, cuando se celebra así, ¿verdad? Cuando se celebra la misa solemne y está el sacerdote que preside, el sacerdote asistente, está el diácono, a veces al que es ordenado subdiácono se le permite el uso de la dalmática para ejercer la función del diácono en la misa que se está celebrando. El alba, la dalmática en la actualidad puede también omitirse por una necesidad o por un menor grado de solemnidad. Entonces, por ejemplo, los diáconos cuando celebran la palabra lo podemos hacer usando la dalmática o lo pueden hacer usando simplemente la estola con la capa pluvial y celebran pues la palabra de esa manera. También cuando acompañan un sacerdote en una misa no tan solemne, los diáconos pueden usar la dalmática, pueden no usarla, simplemente la estola. Esto nos lo recuerda la instrucción general del misal romano en los números 119, inciso B, y el numeral
338, que pueden ustedes consultar, como les he dicho, fácilmente en el Google. Ustedes ponen ahí lo que es Introducción General del Misal Romano, ya les aparece el PDF donde van a encontrar estos numerales. También el ceremonial de los obispos aconseja que en la celebración solemne, según la antigua costumbre, debajo de la casulla, los obispos vistan la dalmática, que podrá ser siempre blanca. Numeral 56, que era el color primitivo de esta vestidura. Entonces, como ven, el actual ceremonial de los obispos hoy en día también prescribe que el obispo puede utilizar la dalmática debajo de la casulla y que ésta puede tener el color fijo blanco. Puede ser también del mismo color de la casulla, pero no habiendo del mismo color de la casulla, el obispo puede elegir utilizar dalmática blanca y encima la casulla morada, la casulla roja, la casulla dorada, la que él quiera, ¿verdad? Dependiendo de la celebración del día, y del color que la iglesia prescribe para esa celebración. Entonces, para que lo tengamos presente. Pues hasta aquí llegaría el contenido que compartimos hoy sobre la casulla. Hemos aprendido, qué hermoso, pues el origen, que está en Dalmacia. Ahí tiene su origen la dalmática, perdón, en Dalmacia, que era una prenda de uso común entre los romanos, especialmente de la clase alta. Poco a poco fue pasando al uso eclesiástico, como el resto de los ornamentos que ya hemos visto. El Papa Silvestre, San Silvestre I, ya la generaliza en Roma. De Roma se empieza a extender ya hasta el siglo IX. Vemos que está universalmente extendido en toda la iglesia occidental. Fuimos viendo que tenía una hechura distinta. Al inicio cubría hasta los pies, era cerrada y únicamente tenía abertura en las mangas para meter los brazos. Luego ya vimos que se fue recortando hasta la rodilla, que se fue aperturando, abriendo de los lados, que se le fue poniendo la decoración de las clavis, estas franjas ahí estrechas que llegan desde el hombro hasta la rodilla. Ya se fue viendo a quienes se le permitió su uso y a quienes no, etcétera, etcétera. Todo esto hemos aprendido en la sesión de hoy hasta que hemos llegado a la actualidad. Su uso en la actualidad únicamente por parte de los diáconos, con la forma que ya se ha mencionado, y por parte de los obispos, según lo aconseja también el numeral 56 del actual ceremonial de obispos. Entonces, todo esto hemos aprendido y hemos visto las razones de por qué su uso, la oración que acompaña a la dalmática al revestirla, su significado, su simbolismo, para que también lo tengamos presente. Todo esto aprendimos el día de hoy por la gracia de nuestro Dios. Muy bien, les invito, queridos hermanos, a suscribirse a este canal Misterio de Fe y activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santos de Vocer, Creo Señor Yo Creo, seguirnos en nuestro fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify, unirse a nuestra comunidad formativa en Telegram y en WhatsApp, y si ustedes lo tienen a bien, pues colaborar económicamente con nuestra comunidad para seguir mejorando pues los dispositivos, las cosas que utilizamos para las transmisiones, los aparatos, ¿no? Entonces, quien tenga bien hacerlo, lo puede realizar. Y para pues hacerlo tienen ustedes siempre en la descripción los enlaces a nuestros otros canales, los enlaces para la donación, etcétera. Todo lo tienen en la descripción de cada uno de nuestros videos. Así que con esto finalizamos el día de hoy y ahora abrimos la sección de Hablando con la Gente para escucharlos a ustedes. Si tienen algún comentario, los que estén en vivo en YouTube, pueden escribirnos en la caja de comentarios lo que quieran decirnos, sus preguntas, sus saludos, desde dónde nos escriben, etcétera. Y pues quienes estén en Zoom participando, si hay alguien conectado, puede encender su micrófono y hacer su comentario. Hermano Baldo, le cedo la palabra para que lo podamos escuchar. Sí, en YouTube ya hay algunos comentarios. El primero Sí. es de Elizabeth Mendoza, que dice: buena y bendecida noche a todos. Hermano Walter, gracias por esta sesión. Me pareció muy interesante que se recuerde la humildad que debe tener un servidor del Señor en los diferentes grados, con prendas sencillas que les hace recordar que son Cristo y como Él servir y no esperar ser servidos. Gracias por su esfuerzo y dedicación para enseñarnos la liturgia tan rica que tenemos. Amén, hermana Elizabeth. Muchísimas gracias por su atención, su participación. Yo sé que usted es una de las fieles seguidoras de nuestros canales y que se ha ido formando a lo largo de este tiempo también con los contenidos que compartimos. Esperemos en Dios que esto dé abundante fruto en su vida cristiana, en su vida espiritual, que sirva también como herramienta de aprendizaje para comunicar todo esto a las personas que le rodean en su comunidad, en su parroquia, en el servicio que usted preste.
pues que el Señor me la bendiga y que nos ayude a todos nosotros que hemos sido llamados por el Señor en las vocaciones particulares que tenemos, a mantenernos siempre humildes, a tener esto en mente. Todos hemos sido llamados por Cristo a ser diáconos de la humanidad, a ser servidores de la humanidad, ejerciendo una diaconía a semejanza de Él, que es la diaconía del amor, donde ponemos primero a todos los demás y en último lugar a nosotros, donde servimos primero a todos y en último lugar a nosotros, porque apuntamos siempre a ver a Cristo en el otro, ver a Cristo en el otro. No importa si soy un rey, un príncipe, un presidente, tengo un título o no, como Cristo lo hizo en la última cena, siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios único y verdadero, se puso de rodillas a lavar los pies de sus apóstoles y le secó sus pies con una toalla, ejerciendo Él también la diaconía. En la diaconía que ejerzamos en el mundo. Muchas gracias, hermana Elizabeth. No sé si hay otro comentario, Osvaldo. Sí, hay otro de parte de María de los Ángeles Flores que dice, buenas noches, hermano Walter. Muchas gracias por la sesión de hoy. Muy interesante. Dios lo bendiga. Amén, hermana. Sí, hermana María de los Ángeles, yo creo que si nos ponemos las pilas, nos ponemos atentos, le echamos ganas a esto, vamos cada día aprendiendo un poquito más sobre nuestra liturgia, sobre las cosas que hacemos, cómo celebramos nuestra fe, etcétera. Esto es maravilloso porque no es lo mismo llegar a la iglesia y ver cómo las cosas se hacen y decir, bueno, siempre se han hecho así, pero me conformo con eso, a tener la capacidad de entender el por qué las cosas son como son. Cuando vamos a misa y ya tenemos este conocimiento detrás, créanme, la misa se vive distinto, la liturgia se ve distinta, cada ceremonia religiosa tiene un sabor diferente, porque el conocimiento nos aporta también a nosotros un enriquecimiento en cuanto al sabor de las cosas que se están viviendo. Nos enriquece. Ahí digo, con razón el padre se vistió así. Con razón hicieron tal cosa, etcétera, etcétera. Esto es maravilloso. Entonces, pues le animo a seguir su formación con nosotros, a seguir difundiendo estos videos para que la gente siga conociendo más de cómo es la celebración de la fe que juntos profesamos. Que Dios la bendiga a usted y a su familia, hermana María de los Ángeles. Un abrazo a la distancia. ¿Hay algún otro comentario? No, por el momento no. Bueno, entonces parece que estos son todos los comentarios de este día. Pues demos gracias a Dios por la sesión que hemos tenido, por la participación de los hermanos que se han conectado y pues pidámosle a Dios la gracia siempre de poder celebrar bien nuestra fe, conocer bien los porqué de lo que hacemos, para que así pues con la ayuda del Señor podamos nosotros amar más la fe que como católicos profesamos en nuestra iglesia. Terminemos pues nuestra sesión formativa poniéndonos en la presencia del buen Dios para dar gracias por todo esto. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos y alabamos porque eres bueno, justo, amoroso, que ante todo eres Padre para nosotros, Dios y Padre. Ponemos en tus benditas manos y en tu corazón santísimo nuestra vida entera, nuestra familia, nuestras intenciones, nuestras necesidades que tú conoces, Señor, para que tu providencia se manifieste en nosotros, para que tu amor nos cobije, para que nuestra vida se vea impregnada siempre de tu presencia amorosa. Que todo cuanto hagamos te glorifique a ti, que devenga en bien nuestro, Señor, bien de la comunidad en la que servimos, y que todo busque siempre tu mayor honra y gloria. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne deficias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidia diaboli est presidium, impere diri Deus supplices deprecamur, tuque prince milice celestis, Satanam alios spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagant in mundo,
divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi rege et governa. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes. Será, si Dios lo quiere, hasta una próxima sesión. Y pues que con la ayuda del Señor salgamos siempre adelante en nuestra vida. Que le bendiga a todos ustedes y a sus familias. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús hasta la distancia. Será hasta la próxima. Muchas gracias.